Engañé a mi novia y luego le pedí una relación abierta, entonces sus padres me castigaron de la peor manera. No sé bien cuándo empecé a sentirlo. Tal vez no fue un momento claro, sino una acumulación de días, de pequeñas cosas que se fueron quedando en silencio. Lo cierto es que, con el tiempo, empecé a sentirme desconectado, no de ella como persona, sino del cuerpo, del deseo, de esa parte que se supone que debería mantenerse viva en una pareja. Y el tema es que ella era buena, muy buena, demasiado buena diría ahora. Cocinaba cosas que sabía que me gustaban, sin que yo las pidiera. Me dejaba dormir más los fines de semana, incluso cuando tenía 1000 cosas que hacer. Me mandaba mensajes en horarios raros solo para decirme que me amaba. Cuando me enfermaba, dormía en el sillón para que yo pudiera descansar. Siempre estaba un paso adelante de mis necesidades. Sabía cuándo me molestaba algo, cuándo estaba estresado por el trabajo, cuándo no quería hablar. Y aún así, no alcanzaba. No sé cómo explicarlo sin sonar como un imbécil. Sé que lo que voy a decir me hace quedar mal, pero es la verdad. Yo me sentía bien con ella, estaba cómodo, la quería. Era mi compañera, mi amiga, mi soporte, pero cada vez que pensaba en acostarnos, no sentía lo mismo que antes. Había cariño, sí, pero no hambre. No ese fuego que uno espera sentir cuando toca a alguien que ama. Con el tiempo empecé a evitarla. No de forma obvia, pero sí sutil. Me iba a dormir más tarde. Fingía estar muy cansado. Me metía más en el trabajo. Y ahí fue cuando entró en escena Martina. Martina era compañera mía desde hacía 1 año y medio. Alta, de risa escandalosa, siempre con algo sarcástico en la punta de la lengua. Me caía bien desde el principio, pero lo nuestro era muy laboral, al menos al principio. Mi novia, Clara, siempre había tenido una cierta tensión con ella. No peleas, no discusiones, pero cada vez que la mencionaba, su cara cambiaba un poco. Una ceja levantada, un ah seco, un ella también fue, cuando hablaba de salidas de oficina. Y yo siempre respondía con fastidio. No empieces, Clara. Ya te dije que con Martina no pasa nada. Y en ese momento era cierto. No pasaba nada. Hasta que un día pasó. Fue después de una jornada larga, cerrando un proyecto que nos había dejado a todos agotados. Fuimos a tomar algo con el equipo. Terminamos solo los dos. No fue planeado. O al menos eso me gusta creer. Ella me habló de su ex, de cómo la había dejado de un día para otro, de cómo sentía que nadie la veía en serio. Me apoyó la mano en el brazo. Yo la miré. Había algo ahí, una tensión rara, no incómoda, algo eléctrico. Y pensé en Clara. Pensé en su cara si supiera dónde estaba. Pensé en cómo me había preguntado por mensaje, ¿todo bien? ¿Ya volvés? Y yo había respondido, sí, en un rato. Pensé en cómo siempre había tenido celos de Martina, en cómo siempre había sentido que algo no estaba bien, y ahí, justo ahí, sentí algo torcido que me empujó. No fue solo deseo, fue una especie de impulso destructivo, como si parte de mí dijera, si ya estás pagando por algo que no hiciste, hacelo de verdad. No lo dije en voz alta, ni lo admití entonces, pero era eso. La besé. Ella respondió sin dudar. Terminamos en su departamento, en su cama. Fue rápido, torpe, medio borroso, pero me sentí vivo. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Vértigo, peligro, calor. Al día siguiente, no me sentí mal. Y eso fue lo peor. No me arrepentí. Me sentí justificado. Empecé a repetirlo. No con frecuencia, pero sí con decisión. Siempre con excusas. Reuniones largas, tráfico, un after improvisado. Clara me creía, porque me amaba, porque nunca le había dado una razón concreta para dudar. Y eso me empezó a molestar. Esa confianza, esa entrega incondicional. Empecé a verla como una debilidad. Sí, ya sé, es enfermo. Pero así fue. Con el tiempo noté que Clara estaba más distante. No hostil, no fría, pero menos presente. Tal vez lo sentía, tal vez lo intuía. A veces me miraba como si no me reconociera. Fue entonces que se me ocurrió la brillante idea de proponerle abrir la relación. La frase me vino en una de esas tardes en las que todo parece normal, pero vos sabés que no lo es. Me acerqué y le dije que quería hablar, que llevaba tiempo pensando, que creía que estábamos estancados, que la amaba,
pero que necesitaba explorar. ¿Explorar qué?, preguntó tranquila. Nuevas experiencias. Conectar con otras personas, sin dejar de amarnos, desde el respeto, transparencia, libertad. Lo dije con palabras limpias, como si fuera un concepto elevado, como si no hubiera un historial de engaño detrás, como si no la hubiera traicionado ya 3 veces en departamentos ajenos, con alguien que ella siempre temió. Clara me miró un largo rato. No dijo nada. Después se levantó, fue a la cocina, volvió con un vaso de agua, y se lo tomó frente a mí. Como si necesitara tiempo. Como si no quisiera hacer lo que realmente quería hacer. No me interesa eso, dijo finalmente. No quiero compartirte. No creo en eso. Si vos sí, entonces no somos compatibles. Yo fingí sorpresa, fingí dolor. Le dije que no quería perderla, que solo quería honestidad, que era mejor hablar que esconder cosas. Ella solo asintió. No peleamos, no discutimos, no rompimos, pero algo se quebró ahí. Yo creí que había ganado, que tenía margen, que al menos lo había intentado, pero lo que no sabía es que ella ya lo sabía todo. Y lo que vino después fue el principio del verdadero castigo. Martina. Ese nombre se me quedó en la cabeza incluso antes de que pasara algo entre nosotros. Lo decía Clara como quien intenta sonar tranquila, pero no le sale. ¿Va Martina también? ¿Martina te pidió que te quedaras hasta más tarde? ¿Vos y Martina están tan cerca últimamente? ¿No? Yo siempre respondía igual. Clara, estás exagerando. Y lo peor, en ese momento, realmente no pasaba nada. Pero yo ya disfrutaba esa atención, ese pequeño gesto de poder, el saber que ella me miraba distinto cuando ese nombre aparecía. Martina era distinta a Clara en todo. Clara era suave, cálida, ordenada. Martina era brusca, directa, medio borde a veces. No le importaba caer bien. Se reía fuerte. Te interrumpía cuando hablabas. Y tenía algo en la forma de mirar que te dejaba siempre con la duda de si te estaba evaluando o deseando. Yo empecé a darme cuenta de eso con el tiempo. Primero eran solo chistes de oficina, comentarios al pasar. Después, cuando todos se iban, ella se quedaba hablando conmigo, tomando café recalentado, soltando verdades sobre la gente del trabajo. No sé cómo haces para bancarte a tu jefa sin pegarte un tiro, me dijo un día. Ya me acostumbré, respondí. Vos tenés cara de bancarte todo, cara de no decir nunca que no. Me reí. Pero esa frase se me quedó. Cara de no decir nunca que no. Tal vez por eso hice lo que hice. Martina empezó a tocarme más. No de forma sexual, pero sí con esa confianza que rompe la barrera sin que lo notes. Un golpe en el hombro, una mano en la espalda cuando pasaba, un apretón en el brazo para remarcar algo. Y cada vez que eso pasaba, yo pensaba en Clara. Pensaba en cómo me miraría si estuviera viendo eso. Pensaba en el viejo miedo que ella tenía, en las veces que me había dicho, no me gusta cómo te mira Martina. Y yo le respondía, es tu inseguridad, Clara. No hay nada. Y justo por eso, en el fondo, sentía que si ya me acusaban de algo que no hice, hacerlo no era tan grave, como si el delito sin crimen te diera permiso, como si ahora, de verdad, ella se mereciera tener motivos. No lo decía en voz alta, jamás habría dicho, lo hice para castigarla por desconfiar. Pero estaba ahí. Yo lo sabía. Una noche después de una jornada larga, nos quedamos tomando algo. El equipo se fue. Ella me preguntó si quería subir a su departamento, solo un rato, a escuchar música. No me lo dijo con segundas. O sí, pero lo dijo tan natural que no hizo falta traducir. Subimos. Puso un disco, se sacó los zapatos, se sirvió vino. Yo no tomé. Ella me miró y dijo, ¿estás nervioso? ¿Tu novia te está esperando? No, me quedo un rato. ¿Un rato? Un rato. Silencio. Después se acercó y sin decir nada me besó. Yo respondí. No hubo resistencia. No hubo conflicto interno. No hubo esto está mal en mi cabeza. Hubo otra cosa. Una descarga. Una especie de decisión sucia que ya estaba tomada desde antes, como si solo necesitara una excusa, un motivo, un contacto físico que justificara todo lo que ya venía sintiendo. Lo hicimos en su sillón. Fue rápido, intenso, torpe. Ni siquiera nos desnudamos del todo. Después nos vestimos sin decir mucho. ¿Te vas?, preguntó ella.
Sí. ¿Te vas a arrepentir? No lo sé. Me fui caminando hasta mi auto. Llegué a casa y Clara dormía. Me había dejado la comida servida. Un post-it decía, te amo, te extraño. Y aún así, no sentí culpa. Solo una especie de poder. No por haber estado con Martina, sino por haber tomado la decisión. Por haber cruzado la línea que Clara temía tanto. Y eso, lo sé ahora, fue el principio del final. La mayoría de la gente dice que cuando engañás por primera vez sentís culpa, que salís del lugar sucio, transpirando, temblando, pensando en lo que acabas de hacer, y que lo único que querés es volver con tu pareja, abrazarla, decirle que fue un error, que no vas a repetirlo nunca más. Yo no sentí eso. Salí del departamento de Martina con la cabeza despejada. No estaba feliz, no era euforia, era otra cosa, una sensación seca, sin adornos, como cuando terminas de tachar una tarea que venías posponiendo hace semanas. Lo hice. Punto. No hubo me equivoqué. No hubo esto no soy yo. Solo pensé, ok, así se siente, ahora ya lo sé. Esa misma noche llegué a casa y me acosté al lado de Clara como si nada. Ella dormía boca abajo, en esa posición que usaba cuando estaba agotada. Le acaricié la espalda un poco, por costumbre. Me giré y dormí sin problemas, sin pesadillas, sin sobresaltos. Durante los días siguientes no fui a buscar a Martina. No la busqué ni por mensaje. Ella tampoco a mí. Volvimos a la oficina como si nada. Profesionalismo absoluto. Pero había miradas. Había silencios cargados. Y había momentos en los que pasábamos cerca y no decíamos nada. Pero sabíamos. Fue más o menos 2 semanas después que volvió a pasar. Yo estaba tenso. Había discutido con Clara por una pavada. No me acuerdo qué. Algo mínimo, de convivencia. Pero me dejó irritado. Esa noche salí solo, sin decir mucho. Le mandé un mensaje a Martina. ¿Estás? Ella solo respondió. Siempre. Otra vez su departamento. Otra vez el sillón. Esta vez fue más lento, más deliberado. Como si los dos ya supiéramos cómo iba a desarrollarse todo. Cuando terminé me senté en el borde de la cama y me puse la remera. ¿Y? ¿Cómo te sentís ahora? Me preguntó. Bien. ¿No te duele un poco? No. Ella me miró como esperando algo más, como si esperara que le dijera que iba a dejar a Clara, o que sentía culpa, o que estaba confundido. Pero no dije nada. Me fui. Y así se volvió un patrón. No pasaba todas las semanas, pero sí cada vez que yo sentía que algo con Clara no funcionaba. Si discutíamos, si había silencio, si me aburría, le escribía a Martina. A veces lo hacía solo por saber que podía, ni siquiera porque me muriera de ganas. Era el poder, otra vez. El saber que alguien me esperaba, que me deseaba, que no me exigía explicaciones. Clara, mientras tanto, seguía siendo Clara. Dulce, cuidadosa, atenta, pero cada vez más triste. Me miraba con los ojos bajos, me hablaba menos. A veces me preguntaba directamente, ¿está todo bien entre nosotros? Y yo decía que sí, siempre sí. ¿Qué más podía decir? Una parte de mí, muy adentro, sabía que se estaba dando cuenta. Pero otra parte prefería pensar que no. Que si no decía nada, entonces no sabía nada. Y si no sabía nada, entonces yo no era culpable. Mentira. Un día, mientras trabajaba, me llegó una foto por WhatsApp. Era un collage de fotos de Clara. Estaba sonriendo, abrazando a su perro, de viaje, con su familia. Me la mandó su madre, que me tenía agendado desde hacía tiempo. Acompañaba la imagen un texto simple. No la hagas sufrir. Ella no merece eso. Ese mensaje me dejó quieto. No por el contenido, sino porque confirmaba algo. Estaban sospechando. ¿Y si la madre de Clara me mandaba eso? ¿Hasta dónde sabían? Le mostré la pantalla a Martina. Creo que se está complicando, le dije. ¿Querés parar? No lo sé. ¿Querés que esto signifique algo? No lo sé. ¿Querés a tu novia? Silencio. Sí, respondí, casi sin pensar. Martina asintió, pero no dijo nada más. Me dejó ir sin drama. Esa noche en casa, Clara no me habló. Me dejó la cena servida. Se fue a dormir antes. Yo me quedé mirando el techo largo rato. No me sentía culpable. No me sentía inocente. Solo sentía que algo se venía. Y que no tenía idea de cómo iba a pagar lo que había hecho. No fue una discusión,
ni una pelea, ni siquiera una escena. Fue una conversación. Clara me miró desde el marco de la puerta mientras yo me ponía la remera. Eran las 7:30 de la tarde. Llovía. La casa olía a sopa caliente. Ella había cocinado. ¿Vos me fuiste infiel?, preguntó. Así, sin rodeos. Yo no respondí al instante. No hice el teatro clásico del que niega por reflejo. Solo me quedé mirándola, esperando que dijera más. Pero no lo hizo. ¿Por qué preguntás eso?, dije, sabiendo que era una respuesta inútil. Porque ya lo sé, contestó. Solo quiero escuchar cómo vas a armarlo con palabras. Tragué saliva. Era como si me hubieran arrinconado sin que me diera cuenta. Como si todo el camino que había recorrido hasta acá fuera, en realidad, una trampa lenta. No fue lo que pensás, intenté. Ella se rió. Una risa chiquita, vacía. No, claro que no. Siempre es distinto a lo que una piensa. Se sentó. Cruzó los brazos. Te vi salir de su departamento. 2 veces. Lo confirmé por mi cuenta. No dije nada porque quería saber hasta dónde ibas a llegar. Silencio. Yo sentía un frío en el pecho que no venía de la lluvia. Era otra cosa. Era el momento exacto en que uno pierde el control del relato. Y después me pedís abrir la relación. Siguió. Como si me hicieras un favor por confesar algo que ya hiciste. Como si pudieras disfrazar una traición de evolución emocional. Yo no dije nada. No podía. Ella se paró. Caminó hacia mí. Se frenó a menos de 1 metro. Vos no querés abrir la relación. Vos querés no sentir culpa. Y para eso necesitas que yo acepte tu mierda como si fuera moderna, madura, liberada. Su voz seguía tranquila. No gritaba. No lloraba. No te preocupes. Ya está, dijo al final. Lo único que abriste no fue el vínculo. Fue la puerta de tu propia caída. Vas a ver. Y se fue al cuarto. Esa fue la última noche que dormimos en la misma cama. Pasaron unos días en los que Clara no me hablaba, pero tampoco me echaba. Nos cruzábamos en la cocina, en el pasillo, en silencio. Cada tanto me decía algo seco, como «deja las llaves ahí» o «la comida está en la heladera». Era como vivir con una bomba de tiempo que ya había explotado, pero cuyos fragmentos seguían flotando en el aire. Yo pensaba que lo peor ya había pasado, hasta que su padre me llamó. El número era nuevo. Atendí con la voz tensa. Me dijo que quería que cenáramos, que él y su esposa querían hablar conmigo. Me lo dijo sin tono amenazante, casi amable. Acepté por inercia, o tal vez porque todavía tenía la ilusión de que podían mediar, ayudar a calmar las cosas. Eran gente grande, serena, de clase alta, de esas familias que manejan todo con elegancia. Pensé, van a intentar arreglarlo como adultos. Fui un viernes. Me vestí bien. Camisa, pantalón limpio, zapatos formales. Llevé una botella de vino, por costumbre. Me abrió la madre de Clara. Me saludó con un beso en la mejilla, seco. El padre me estrechó la mano con fuerza, sin mirarme mucho a los ojos. Cenamos en el comedor grande. Silencio incómodo. Sopa. Luego carne. Nadie habló de Clara. Nadie habló de nada importante durante los primeros 20 minutos. Después, el padre dejó los cubiertos. Se limpió la boca con la servilleta, despacio, y dijo, ¿Vos sabés quién soy yo para vos? Me quedé un segundo pensando. No entendía la pregunta. Digo, siguió, más allá de ser el padre de Clara, ¿te das cuenta de lo que represento? No sé si entiendo tu vida, lo que tenés, tu carrera, las oportunidades que se te abrieron, los contactos, los ascensos, el trabajo en esa empresa. Todo eso, ¿crees que lo lograste solo? Silencio. Mi garganta se secó. Yo te abrí puertas. Clara te recomendó. Yo llamé a personas. Puse mi apellido. Y lo hice con gusto, porque te veía como parte de la familia. Yo no sabía que había hecho tanto, dije incómodo. Y sin embargo, lo hiciste igual. ¿El qué? Lo que hiciste con mi hija. No era una pregunta, era una condena. Ustedes dos tienen derecho a separarse, pelear, discutir. Lo que no tenés derecho es a humillarla, a burlarte de la confianza que te dimos, a convertirte en lo que ahora sos. Yo... no fue tan así. Intenté, estúpido. Fue exactamente así. La diferencia es que nosotros no gritamos, no hacemos escándalo, no te vamos a perseguir con abogados.
Pero sí vamos a hacer una cosa. Me miró fijo, por primera vez. Vas a perder todo lo que ganaste a través de nosotros. Desde ya. No supe qué decir. Tu herencia, que ya estaba firmada en testamento, será eliminada. El fondo que teníamos pensado abrir a nombre de ustedes dos ya no existe. Las inversiones, las garantías, los préstamos personales que conseguimos a través de nuestros contactos. Cancelados, uno por uno. Me sentí mareado. No pensé que fueran a tomarlo así, dije, estúpidamente. Claro que no pensaste. Ese es tu problema. Nunca pensaste. Solo actuaste como un pibe con poder prestado. Te hicimos creer que eras más grande de lo que sos. Ahora vas a descubrir lo que realmente podés conseguir por vos mismo. La madre, que no había hablado, agregó. Y no vamos a decirle a nadie lo que hiciste. No vamos a ensuciarte. Solo vamos a dejar de sostenerte. Como si nunca hubieras existido para esta familia. Se levantaron de la mesa. Me dejaron solo. Yo no terminé la cena, ni la botella de vino. Me fui caminando bajo la lluvia, sin paraguas. Y por primera vez, empecé a entender lo que era perder de verdad. A los 3 días, me llegó una notificación formal de una escribanía. No fue por correo electrónico, fue en papel, por mensajería privada, con firma, sello, todo. Una carta que decía, en un lenguaje legal cuidadoso, que el testamento en el que yo figuraba como beneficiario, bajo la categoría de futuro yerno, había sido modificado, y que, en términos simples, yo ya no figuraba más. Era mucho más que un documento. Ese papel era la línea entre mi vida antes y después. Porque no era solo el dinero. Era todo lo que ese apellido me había dado sin que yo lo notara. Desde los 24 años, cuando conocí a Clara, empecé a crecer más rápido de lo que merecía. Me llamaban para trabajos que no había buscado. Me recomendaban para roles que apenas entendía. Tenía reuniones con gente que sabía mi nombre antes de yo presentarme. Y todo eso, yo me lo había creído. Pensé que era por talento, por carisma, porque sé hablar bien. Mentira. Era por estar al lado de Clara. Y ahora, sin ella, sin el respaldo, sin el apellido, me empezaban a mirar distinto. La empresa donde trabajaba fue el primer aviso real. No me echaron, pero me llamaron a una reunión informal. Me preguntaron por mi conducta reciente. Mencionaron rumores. No fueron específicos, pero entendí. Alguien estaba hablando. No Clara, no sus padres. Ellos no eran de ese estilo, pero bastaba con que dejaran de protegerme. Eso era suficiente. Después, el banco. Una cuenta conjunta que nunca usamos realmente, pero que figuraba activa, quedó congelada, no tenía acceso. Luego, me notificaron que una solicitud de crédito preaprobado había sido anulada por inconsistencias en el perfil de respaldo. Palabras técnicas para decir, ya no sos confiable, y lo peor, la casa. Vivíamos juntos en un departamento que no era mío. Legalmente estaba en nombre de la madre de Clara. Yo lo sabía, pero nunca pensé que se usaría en mi contra. Hasta que un día Clara me dejó una nota en la mesa. Tenés hasta fin de mes para mudarte. Ya no sos parte de esta familia, y yo ya no soy parte de la tuya. Fue ahí que lo entendí todo. No me estaban haciendo un escándalo. No estaban yendo a los medios, ni a las redes, ni a la justicia. Me estaban apagando, cerrando una a una todas las puertas que antes se abrían solas, y el castigo era perfecto. No era violento, ni ruidoso, ni siquiera ilegal. Era social, frío, silencioso, como una muerte sin cuerpo. El mensaje llegó a las 9:14 de la mañana. Asunto: actualización de condiciones en su cuenta personal. Lo abrí sin pensar mucho, esperando una notificación más. Pero no era eso. El correo decía, en resumen, que mis condiciones como cliente habían sido revisadas y que mi perfil de riesgo había cambiado. Por eso, ciertas líneas de crédito quedarían suspendidas. También mencionaba que mi tarjeta Black, la que nunca había pedido, pero me habían ofrecido por vínculo familiar, sería reemplazada por una cuenta estándar. Traducción: me bajaron de categoría. Lo primero que hice fue llamar al gerente con el que siempre hablaba. Lo conocía desde hacía años. Nos habíamos cruzado en asados, eventos de fin de año, reuniones formales e informales. Nunca me trató como a un simple cliente. Esta vez sí. Hola, Tomás. Sí, vi que escribiste. ¿Querías saber por los cambios? Bueno,
Fue una decisión de la central. Ya no está atado al perfil anterior. ¿Cómo perfil anterior?, pregunté. Lo que pasa es que tus cuentas estaban asociadas al grupo L, por tu vínculo con la familia. Al modificarse eso, se revisó todo. No es personal. Son procesos internos. No es personal. Siempre dicen eso. Pero yo ya entendía el idioma. Ese mismo día intenté adelantar el pago de la tarjeta y me rechazaron el acceso desde la app. Fui hasta la sucursal. Me hicieron esperar 40 minutos para decirme que necesitaban una verificación adicional de identidad. Nunca antes me habían pedido eso. Todo lo que antes era fluido, ahora era trabado, como si me hubieran pasado a otra liga sin avisarme, y yo seguía jugando como si fuera el mismo. Ese viernes recibí otro mensaje, esta vez de Martina. Che, me contaron que no seguís más con Clara. ¿Estás bien? No respondí. No tenía ganas de explicar nada, pero fue en ese momento que entendí la ironía. Con Clara, yo tenía acceso a un mundo que ni sabía que estaba usando. Y con Martina, no tenía nada. Nunca se trató solo de sexo. Nunca fue solo una aventura. Fue una decisión que me redefinió. Y ahora, todo lo que antes era privilegio, se volvía prueba. Porque sin ellos, yo no era nadie. Intenté sostener la rutina. Levantarme temprano. Ir a trabajar. Evitar preguntas. Actuar como si nada estuviera pasando. Pero la gente huele el declive. Aunque no lo digas, se nota. Cambia la forma en que te miran, cómo te saludan, cuánto tardan en responder tus mails. Una semana después del correo del banco, me convocaron a una reunión en la oficina. No era una cita formal. No figuraba en el calendario. Era de esas charlas que empiezan con «tenemos que hablar» y nunca terminan bien. Estaban mi jefe directo y un tipo de recursos humanos que apenas conocía. Sonrisas tensas, lenguaje vago. Palabras como reestructuración, ajuste de roles, nuevas prioridades estratégicas. Me dijeron que el puesto que yo ocupaba se iba a fusionar con otro, y que, lamentablemente, no me veían como el mejor fit para la etapa que se venía. No dijeron, estás despedido, Pero eso era. Me ofrecieron un retiro voluntario con una pequeña compensación. Lo peor no fue perder el puesto. Lo peor fue entender que ya no tenía defensa. Porque antes yo sabía, aunque no lo dijera, que si algo pasaba, podía hacer una llamada. Que alguien iba a intervenir, acomodar, suavizar. No directamente. Nunca a los gritos. Pero sí con una frase en la reunión correcta. Con una recomendación dicha en voz baja. Ahora no tenía ese apellido atrás. Y sin él, era solo un tipo más con un currículum medio inflado y una actitud que ya no convencía a nadie. Intenté contactar a un par de conocidos. Gente que me debía favores, viejos colegas, empresarios amigos de la familia de Clara. Algunos no respondieron, otros dijeron que justo ahora estaban en una etapa complicada. Todos cerraron la puerta con educación. Pero la cerraron. Un sábado a la noche salí a tomar algo solo. No tenía con quién hablar. Ni Martina, ni amigos. Los que eran mis amigos en común con Clara se alejaron. Nunca de forma directa, solo dejaron de escribir. Dejaron de invitar. Tomé 2 vasos de whisky en un bar y me fui caminando. Llovía otra vez. Pasé por la casa donde solía vivir con Clara. Estaba cerrada, oscura. Ya no quedaba rastro de mí. Y ahí me di cuenta de algo. Había perdido todo lo material, sí, pero también había perdido algo más profundo. El respeto silencioso que te tienen cuando estás conectado con el poder. Ahora no me saludaban igual. Ahora no me escuchaban igual. Ahora era solo Tomás, sin contexto, sin apellido, sin respaldo. Y en ese nuevo lugar, nadie te espera. Pasaron varios meses desde todo. Me mudé a un monoambiente chico, con paredes finas y vecinos ruidosos. Vivo cerca de una avenida donde el tráfico no para nunca. La ducha pierde presión. El agua caliente tarda. La heladera hace un zumbido constante que me cuesta ignorar a la noche. Trabajo en una agencia chica. No es mal lugar. Me pagan lo justo. Nadie me conoce. Nadie espera nada de mí. Y por primera vez en años, todo lo que tengo, lo poco que tengo, depende solo de mí. No tengo pareja. No salgo mucho. Me acostumbré a estar solo. Ya no recibo mensajes, ni felicitaciones por cumpleaños, ni invitaciones a eventos, y no me quejo, porque sé que lo merezco.
No por haber querido otra cosa, no por desear a otra persona, sino por haber mentido, por haber manipulado, por haber destruido algo que era sano solo porque yo no sabía qué hacer con mi propio vacío. Clara no me volvió a hablar. Nunca más. Y sinceramente, no espero que lo haga. A veces sueño con ella. No con escenas románticas, no con sexo, no con reconciliaciones. Sueño que me mira, que me ve, como la última vez, y que no dice nada. Otras veces, me despierto pensando en lo que perdí, pero no me refiero al dinero, ni al trabajo, ni a la casa. Pienso en quién era yo cuando ella todavía me creía una buena persona. Eso es lo que más pesa. Saber que alguien te miraba con admiración, con ternura, con confianza, y que vos mismo te encargaste de arruinarlo. Lo merezco. Sí, pero igual duele. Todas las noches, antes de dormir, pienso en lo mismo. No en lo que dije, ni en lo que perdí. Pienso en el momento exacto en que podría haber dicho que no. Esa noche, esa primera vez, cuando Martina me miró con esa mezcla de duda y deseo. Cuando me preguntó si subía un rato. Cuando puso la música. Cuando se acercó. Yo podría haber frenado. Era tan simple. Un paso atrás. Una excusa. Un tengo que irme. Y sin embargo, no lo hice. Y esa única decisión, tan pequeña, tan rápida, cambió todo. A veces me gusta pensar que si no hubiera sido con Martina, habría sido con otra. Que ya estaba roto, que lo nuestro con Clara no iba más, que era inevitable. Pero es mentira. No era inevitable. Fue una elección. Y aunque ya pasaron meses, aunque mi vida siguió por otro camino, cada noche, justo antes de cerrar los ojos, me pregunto, ¿y si no hubiera sido ella? ¿Dónde estaría ahora? Nunca tengo la respuesta. Pero la pregunta vuelve. Siempre vuelve.